Bien, los problemas de seguridad ciudadana siguen siendo una gran preocupación para muchos dominicanos que han sufrido los efectos de los atracos, los robos a mano armada y muchas otras cosas que tienen que ver con la seguridad que cada persona debe tener en un país donde existen valores y donde existen leyes que protegen a los ciudadanos. Vamos a hablar de ese tema en el día de hoy con una autoridad en la materia. Se trata del licenciado Daniel Pou, quien es experto en materia de seguridad social y de seguridad ciudadana, no solamente en la República Dominicana, sino que ha trabajado también para otros organismos y en otros países sobre ese tema. Muy buenas noches, licenciado, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, don Miguel, complacido de compartir su espacio de nuevo con usted. Bien, las autoridades insisten en que a pesar de la percepción de que sigue habiendo aquí mucha inseguridad ciudadana, los crímenes y los hechos de violencia han disminuido en los últimos años. Y recientemente se han publicado informaciones que indican que entre las 50 ciudades más peligrosas que existen en el mundo, 40 de ellas en América Latina, no figura ninguna ciudad dominicana. Eso le da, eso avala la declaración, ¿no?, de las autoridades de que el crimen en las calles ha disminuido aquí en los últimos meses y años. Sí, ciertamente. América Latina, teniendo una novena parte de la población mundial, produce el 33% de los homicidios que se producen en el mundo. Homicidios por violencia social y homicidios por actos delictivos. Sin embargo, no aparecemos en esa lista, ¿no? No aparecemos en esa lista y no podemos aparecer en esa lista porque los récords que exhiben las demás ciudades del continente, las más violentas, entre ellas Caracas, San Pedro Sula, El Salvador, Ciudad Guatemala, Sao Paulo, el mismo Río, que tiene una tasa bastante alta, Kingston, por ejemplo, aquí en el Caribe, son indiscutiblemente récord de pandemias. En República Dominicana, a pesar de que el delito moderno es un delito sumamente urbano, hay que tener en cuenta que ni siquiera la ciudad de Santo Domingo, o mejor dicho, la ciudad de Santo Domingo nunca pudo competir en niveles de tasa de homicidios con la provincia de Altagracia, con Higüey, que fue uno de los centros más violentos del país. El municipio de Higüey se debatía la principalía en homicidios en el país con la provincia de Santo Domingo. Oye, eso es un dato realmente curioso, porque normalmente se asocia la criminalidad a la falta de empleo, a la desesperación, a la hambruna y todas esas cosas, y sin embargo la provincia de la Altagracia es una de las provincias que más oferta de empleo tiene, ¿no? Y más actividad económica tiene. El desempleo es prácticamente nulo. Prácticamente nulo, pero ahí convergen otros factores. Primero, la inmigración ilegal. La inmigración ilegal, la diversidad de nacionalidades que cohabitan en espacios hacinados, que es un elemento que tiene que ver mucho, promiscuidad, prostitución, trata de blancas y un problema también que está vinculado mucho con el turismo, y es la economía soterrada que hay, que es un factor determinante, porque esa economía soterrada alberga muchas operaciones de dinero ilícito. ¿Y a qué se atribuye el hecho de que haya disminuido la criminalidad en la República Dominicana? Bueno, la tasa de homicidios delictivos ha disminuido. La tasa de homicidios está compuesta por dos tipos de homicidios. Los que se producen por la violencia social, que eso abarca los feminicidios, violencia intrafamiliar, riñas entre vecinos, entre viandantes, conductores de automóviles. Bueno, esa es... Las riñas. Eso hoy en día es la parte más resistente a disminuir la tasa de homicidios. Porque hoy en día, cuando uno compara el universo de los homicidios en República Dominicana, el 64% se produce en los hogares, ¿no?, por los temas de hogares y de vecindad. Más sin embargo, la violencia criminal
producto de la actividad delictiva, crimen organizado, raterismo, ha disminuido. Y eso tiene que ver mucho con las modalidades adoptadas por el narcotráfico en República Dominicana. Y con un hecho cultural, ya el dominicano aprendió a cohabitar, a convivir con los delincuentes. O sea, ya hay reglas bastante establecidas, la gente las entiende perfectamente, las asume como un hecho irreversible. A usted lo van a atracar y le piden la cartera y no espere que le pidan la llave del carro, usted se la da. Yo conozco una persona que cuando es una perversa asociación, ¿no? Sí, se ha convertido casi en un reflejo instintivo, pavloviano en la conducta del dominicano. Yo conozco una señora que la fueron a atracar y ella le pasó la cartera, le dijeron, dame la cartera, y le dijo, ¿no quiere la llave de la jipeta? Y el tipo la miró y le dijo, yo no sé manejamos el del diablo. Y se fue. Porque son rateros de esos motocicletas. Pero ¿en qué papel le corresponde? ¿Qué papel le ha correspondido a la Policía Nacional y a los organismos de seguridad en la disminución de ese crimen? Mira, yo creo que indiscutiblemente que hay un papel que es importante en la disminución, pero no hay, podríamos decir, informaciones de cómo confirmarlo, que es el principal problema. Hubo un tema que ayudó mucho a la disminución y fue la focalización de patrullas fijas en determinados puntos de la ciudad, que todo el mundo sabía que esos puntos unían un cordón delictivo que permitía que los operadores sobre todo los que producen muerte, que son los atracadores, callejeros, etcétera, pues podían escabullirse por todas esas redes de barrios, tenían guaridas, escondites. Pero hay un tema también fundamental, y es que la economía del narcotráfico ha desplazado a muchachos que eran rateros y lo ha convertido en microempresarios de la droga. Y eso también tiene mucho que ver. Bueno, ese crimen organizado tiene, en cierta medida, hasta código de honor, ¿no? Claro. Código de honor para ellos, bueno, pero código al fin de cuentas. No tienen sus códigos, porque yo he entrevistado y ellos tienen sus códigos incluso de respeto a personas de edad, a mujeres, etcétera. O sea, en eso yo se maneja. La mafia italiana, por ejemplo, respetaba el hogar, no se podía tocar un familiar de un... Y lo que es más interesante es que esa modalidad criminal hasta realiza una labor de asistencia social en los barrios, que ha creado una economía sumergida. Bueno, el modelo de Pablo Escobar, ¿no? Claro, y es exitoso. Por ejemplo, una de las cosas más frecuentes es ver como personas ancianas que han sido abandonadas en esos barrios por su familia, ellos les suministran comida, cuidados médicos, atenciones. Ahora, esa labor asistencial del narcotráfico no es demasiado visible, no da una pista para la persecución del crimen organizado. Claro que sí. Pero a mí me dijo un teniente de la policía que vive en un barrio de eso, me dijo, Pau, el problema está que cuando uno sale a trabajar y no deja un centavo en su casa, ellos le calientan los fogones a la mujer de uno. Y yo no puedo ser desagradecido. O sea que quien le da de comer a tus hijos, a ti no te importa cómo él le da de comer, oíste, pero te estás resolviendo un problema. La pregunta que está en labios de mucha gente, los organismos de seguridad, especialmente la Policía Nacional, que sabemos que ha hecho esfuerzos por superar y modernizarse para adecuarse a las exigencias de una policía en ciudades tan grandes como la ciudad de Santo Domingo. ¿Esa policía está realmente preparada mental y materialmente para combatir el crimen organizado o no? Mira, el tema de la policía es un tema que hay que asumirlo con mucha ecuanimidad y objetividad. Indiscutiblemente que la policía tiene que superar varios elementos internos que son fundamentales. Primero, su organización, su estructura. Lamentablemente la policía no se visualiza como un cuerpo policial, sino como una entidad administrativa del Estado. Y eso... y todavía tiene una estructura militar, ¿no? Y todavía tiene una estructura militar. A pesar de que la reforma de la policía
Bueno, lo que pasa es que la reforma no tiene doctrina, y ese es el más grave problema. En la policía hay una doctrina que no está escrita, pero que ha sido transmitida de generación a generación de policías, y eso desarraigarlo cuesta mucho. El otro tema también fundamental, señor Guerrero, es que la policía no es un actor con funciones definidas en una política de Estado. Entonces la policía tiene una cierta discrecionalidad como institución, que en algunos momentos las alinea con las intenciones del Poder Ejecutivo, en otros momentos la alinea con una serie de prácticas seculares que, como usted sabe, dejan beneficios. ¿Pero qué le falta a la policía para estar a la altura de lo que se espera de ella? Lo primero que le falta a la policía es que la policía tenga contenidos, y contenidos dentro de una política de Estado. Mientras la policía ande como un elemento reactivo, suelto, impulsada por visiones minimalistas de lo que debe ser la policía nunca será eficiente. Lo segundo es que la policía requiere una profilaxis, no de sus hombres, para hablar de alguna manera, sino de sus métodos. Y de sus nóminas. Nosotros tenemos una policía con una nómina de 37.000 personas, y se calcula que de esas 37.000, 17.000 no ejercen ningún tipo de funciones para la policía. ¿Y qué hacen entonces? No son beneficiarios, amigos de políticos, familias de políticos. Choferes de políticos. No, esos son otros. Esos son otros. O sea, esos son otros. Entonces, de los 20.000 policías restantes, 8.000 policías más o menos están asignados. Pero uno observa que, por ejemplo, de un tiempo a esta parte, la policía se ha motorizado. Esa motorización de la policía, sin lugar a duda, aumenta su eficiencia en la lucha contra el crimen. Se ha motorizado, pero permítame decirle que se ha motorizado sobre todo los que están bajo la sombrilla del sistema 911. Los policías, aquí hay pueblos donde hay destacamentos de policía que no tienen vehículos. Pero la República Dominicana no es una república federativa, ¿no? No. Y entonces tenemos muchas policías. En Estados Unidos, en Brasil, en México se entiende la policía, porque son gobernaciones independientes, que son autónomas, ¿no? En la República Dominicana, todas las provincias y todas las estructuras del Estado son una dependencia o están subordinadas al Poder Ejecutivo. Sin embargo, aquí tenemos una policía municipal, tenemos una policía turística, tenemos una policía, no sé de qué más, tenemos una policía nacional, tenemos una policía del tránsito, que antes se llamaba MET, ahora se llama DGCET. Entonces, todo eso, esa dispersión de la policía, que antes era un solo cuerpo, hoy está fragmentado en muchísimos cuerpos, ¿no le quita eficiencia al sistema policial de la República Dominicana? ¿O cree usted que es un mecanismo mucho más eficiente? No. Lo primero es que hay, la división prácticamente no responde a los términos de especialización que se requiere. Por ejemplo, aquí tenemos policía municipal, pero aquí los policías municipales como tales no existen. Ellos no tienen autoridad sobre la administración de ciudad. Ellos sencillamente están reducidos a la función de guardianes municipales. Entonces, con eso lo descontamos, porque ni siquiera tienen una formación continua que los capacite. Ni tienen autoridad suficiente. Ni tienen ningún tipo de autoridad. Entonces, y máximo, menos tienen armas, dicho sea de paso.